Lo que sucedió anoche en el Hotel Sheraton, en la reunión que tuvieron tanto dirigentes de la FIFA, que vinieron aquí a la Argentina, los dirigentes del fútbol argentino y muchos abogados, porque ahora también la Confederación Sudamericana manda abogados, los clubes, por ejemplo River y Boca mandaron abogados, lo que se planteó fue algo que no sucede en nuestro país desde el año 1937. ¿Qué pidió River y Boca? Pedir un voto calificado. Si no, no hay nuevo estatuto en la Asociación del Fútbol Argentino. La famosa enmienda de la escritora Jurado de apellido, en plena dictadura, planteó el voto calificado cuando volvió a la democracia alguna vez, estaríamos en el año 81. Alicia Jurado. Alicia Jurado, muy bien Gabriel Fernández. Alicia Jurado, en una entrevista que le hacen en la revista Gente, dice, bueno, me parece que la sociedad argentina no está en condiciones de elegir de modo clásico, popular, abierto, y habría que ir al voto calificado, no me olvido más. O sea, se cumplieron 35 años y ahora lo toma esto, la enmienda es la del intervencionismo de FIFA. Así es. A ver, ¿por qué? La situación es la siguiente. Hubo dos convocados, lobistas ahí, importantes, o no fue en esa reunión. La de la reunión que participaron Menotti y Latorre, ¿cuándo fue? No, la de ayer participaron muchos actores invitados por FIFA. ¿Pero que eran por el lobby? A ver, los invitó FIFA, después podemos pensar en un cierto lobby que existe en relación con algunos personajes del fútbol argentino. ¿Por qué? Te explico claramente. El tema es el siguiente, José Luis. FIFA quiere cerrar el estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino lo antes posible y, a ver, acá hay un choque de visiones, por decirlo de alguna forma, y de intereses. FIFA quiere cerrar con la mayoría adentro. ¿Esto qué quiere decir? Quiere cerrar con los clubes, Primera División, B Nacional, B Metropolitana, C, poco más reducido, y sumando otros actores como puede ser el fútbol playa, el fútbol femenino, el futsal, que es campeón del mundo, los jugadores y los árbitros. Bien. Y pasaría de 74 asambleístas a 65. El proyecto del gobierno nacional, el proyecto que baja Mauricio Macri, que baja Fernando Marín, Javier Medín, Daniel Angelici, es completamente reducido. Estamos hablando de 20 asambleístas. Si son 20 asambleístas o 25 asambleístas, es la primera división más alguno más. Una élite. En ese marco, en el marco no poder imponer ese tipo de asamblea en el próximo estatuto de AFA, lo que pide Boca expresamente, y River se le suma en esto, es el voto calificado. Es que el voto de ellos valga 5 y que el resto, bueno, sí, tenga 1. ¿Por qué te digo esto? Porque es una situación que no se vive en el fútbol argentino desde 1937, que en aquel momento, años de fraude patriótico, años de década infame, se lo llamaba voto proporcional. ¿Y qué tenía que ver con cantidad de Todavía socios? no estaban ni Central ni Newell. No, eso se suma en el 39. Entonces está, o sea, por lo menos quieren volver a una época a la cual se la consideró históricamente como infame, por lo menos desde ese lugar se discute. José Luis Torres, el tucumano, el intelectual tucumano, José Luis Torres. Bueno, está bien, entonces, para pasarlo limpio, hay un intervencionismo de FIFA, hay un proyecto de reducir el sistema en formato distinto, la enmienda Angelici, de acuerdo a tu informe, esto es un predominio de Boca y de River y otros grandes, con excepción de Independiente, sí, tal vez. Atenti que sí, tampoco... porque San Lorenzo se estaría corriendo. Sí, atenti que tampoco serían tan grandes, tampoco serían tan grandes. Les quedaría la chapa histórica, pero en el momento del poroteo no sería tan grande. Nadie habla en este, digamos, escenario donde hay posiciones contrapuestas, nadie habla de la seriedad que supone buscarle la solución para que haya público visitante, porque quedé enganchado con una cosa tuya anterior, que a la falta de público visitante y a todas estas irregularidades por la violencia, etcétera, condicionan los partidos y genera un localismo exacerbado a partir de malos arbitrajes. En una de las intervenciones tuyas, no sé si fue aquí o en el tema de la radio, vos hablabas el arbitraje, llamémosle cuestionado, de Abad, el partido de River local con Estudiantes en Cancha Huracán. El arbitraje del partido de Gimnasia con Boca. Jorge Baliño. Un arbitraje probablemente el más cuestionado de todos, que fue el de Herrera en el clásico de Pompeya, Boedo y Patricios. Esto de San Lorenzo y Huracán.
La pregunta que te haría vos, como respondiendo a tu enfoque de que los árbitros, por incapacidad, no, o por mi situaciones, mi digo, enfoque es el no siguiente. es consecuencia también que si vos no tenés público visitante, yo digo, Sí. ilustro con una sola jugada. En el momento que Gabriel Fernández está acá, Nacho Fernández le pone la pelota, como se dice ahora, entre líneas, amallada, que ya iba casi en el aire cuando pasa la línea de Sábato. Evidentemente Sábato, con una especie de impulso llamémosle natural, extiende el brazo. Ahí lo que sería mancha venenosa de Sábato, amallada, que ya casi va en el aire, porque es más bajo, es más liviano. Si en la cancha de Huracán había 50.000 personas, por ahí hubiera 47.000, que es de un modo estentorio, gritaron todos juntos, todos de río. Penal. Sí. Abad, que estaba a 8 metros. ¿Qué podía haber cobrado? Mira, yo te respondo del mismo lugar que te respondí de mallada, ¿qué le el ponía otro molestación día. a mallada? Te respondo al mismo lugar. Mira, A ver. en el fútbol de ascenso, que también no tiene 50.000 personas en la cancha, hace ya 10 años que no hay público visitante. Ese es Desde Chicago Tigre. Desde el 2007, no, ese fue un partido de promoción de primera división. Desde aquel famoso Almirante Brown, Estudiante de Buenos Aires, la final de ascenso B Metropolitana B Nacional. Desde ese partido... ¿Cancha de Racing fue? Cancha de Racing. Que tiraron la heladera, famoso partido, no hay más público visitante, B Metropolitana CD. B Nacional hubo público visitante, después no, cuando desciende River vuelve, después nuevamente no, y en primera división hace ya 2 años, si mal no recuerdo, no hay visitantes. Yo creo que el asunto es más profundo con los arbitrajes, puntualmente con los arbitrajes, y tiene que ver con lo siguiente. Los árbitros es el sector más desprotegido del fútbol argentino. No tienen hinchada, cobran relativamente mucho menos que los jugadores, mucho menos, e imponen, o sea, tienen un rol dentro del marco de esto que es el fútbol muy importante, son los que tienen que impartir justicia. Los árbitros, y esto me lo comentaba alguna vez justamente un ex referí, hay un punto, los tipos tienen que sentirse seguros o contenidos en algún lugar. Entonces van, como, a ver, en relación con los momentos políticos, sociales, dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, los tipos van transitando hacia allá. Y lo que ven en este momento, y te lo digo también ya en primera persona, lo que vemos, muchos socios e hinchas de equipos, los no tradicionales grandes o los no grandes del fútbol argentino, es que sentimos desde este 2016, y esto se ve en las tribunas, que hay una predeterminación de afectar los intereses de los equipos chicos. Entonces, es un combo muy, pero muy complejo, muy difícil, y los árbitros están en el centro de la escena. Hay excepciones, porque Boca se quejó del arbitraje del partido en Córdoba con Central, estando el partido 0-0, claro, pero la mano del suizo, del número de Central, Chisi, supuestamente el brazo extendido en una pelota que viene de centro, que si vos vas con los brazos abiertos, sí, pero a ver, puede haber algún tipo de intencionalidad. El punto es el siguiente, José Luis. Creo que Patricio Lustó fue el árbitro en los últimos años del fútbol argentino que estuvo más en el centro de la escena por un partido. ¿Por qué? Porque bueno, venía a colación de la final de la Copa Argentina del año pasado, el arbitraje de Ceballos. Entonces, todo lo que hiciera Patricio Lustó iba a estar en el centro de la escena. Y aparte, entre nosotros, yo me imagino que debería existir, pero yo te digo que en el inconsciente, ¿no? Una cuestión consciente de Lustó, un punto de apoyo a Rosario Central, porque fue claramente perjudicado el año pasado. No estoy en este momento, no estoy haciendo eje en una cuestión extrafutbolística, no pasa por ahí, sino en comprender cuestiones humanas. O sea, que un árbitro en este momento donde River y Boca piden voto quíntuple en el marco de un nuevo estamento del fútbol argentino, yo me imagino que eso los árbitros lo saben, obviamente, y a partir de allí cobran en consecuencia. No se deben sentir, tan seguros y tan cuidados, por decirlo de alguna forma, de una AFA que tal vez camine hacia otro lugar. La pregunta que te haría, ¿se cierra el año y no hay una modificación? Porque no veo que haya llamado elecciones de AFA, no dan los términos, ya estamos en noviembre. El fin del año pasado fue signado por esa votación del absurdo, la del 38-38, el voto calcado, etcétera. En el camino, si tomás todo lo que ha sido el balance del 2016, quedaron Segura, de algún modo afectado Tinelli, no del todo, pero afectado, el
crecieron en el núcleo de poder los del ascenso. Es un mapa, tomando un mapeo, poco cómo ha sí, sido sí. el balance, ¿no? O sea, si vos decís 2015, Segura era el natural sucesor del grondonismo, en diciembre de 2015, hace un año. Era el hombre que, digamos, tenía el consenso de todo lo que había armado durante 35 años Grondona. Siendo que en el camino varios de los grondonistas, Portel de Banfield, Lercher de Colón, Sabino de San Lorenzo, de algún modo Aguilar en el tema de River. Meiner, en Quilmes, obviamente. Meiner, no, naturalmente era, Obviamente, virtualmente era el 2. Exactamente. Meiner, que también condicionaba a Aníbal Fernández, de algún modo, habían sido socios en el estudio jurídico y tenían digamos, la hegemonía de la comisión directiva de Quilmes. Todo eso se cayó. Todo ese gran esquema de poder que amasó Grondona durante 30 años. ¿Cómo juega el eje del poder? Tenés el gobierno nacional con Macri, y Macri a su vez tiene un problema, porque él sabe que en algún sentido está yendo de contramano por la 9 de julio a las 6 de la tarde, cosa que ya le ocurrió allá por el año 99, entre el 98 y el 99, cuando él, digamos, era presidente de Boca y tenía a su vez cierto consenso en lo que vendría a ser la enmienda esta del fútbol, de los grupos inversores, la posible o no sociedades anónimas, estamos hablando hace 15 años, creyó en aquel entonces, y de paso vamos a hacer brevemente una reivindicación a uno de los primeros dirigentes que se opuso a ese Macri. Emilio Echevel. Emilio Echevel, muy bien. Emilio Echevel de Lanús, abogado, por entonces Echevel era del 53, o sea que estamos hablando del 99-2000, que tenemos 37 años, no llegaba a 40 años, ¿no? No, un poquito más. 40. Y es el que arma el foro social con Gámez, con otra gente. Estaba Rafael Bielsa, me acuerdo. No tenía representación por Newbery, pero tenía, digamos, el tema de su participación política. Ellos se enfrentan a Macri. Macri juega muy fuerte y lleva el tema, acordate, a una votación. Estaba Julio Grondona vivo. Entonces el poder de Julio Grondona era definitivamente superior al de Mauricio Macri, por lo menos en la calle Viamonte. Infinitamente superior. Bueno, ahora va, digamos, por la revancha. El escenario es otro, el escenario es otro. Se puede decir que va por la revancha. Igualmente, y te lo dejo tal vez para la próxima edición, hay jugadores en esto del fútbol argentino y de cómo se busca instalar desde otro lugar, desde otra perspectiva, cambiar las reglas de juego. Yo creo que hay jugadores imperceptibles que, curiosamente, desde el campo popular, o sea, desde el fútbol para todos, lo trajimos a jugar a la primera división nuevamente. Y vos me nombraste a alguien, lo hablamos el otro día acá, que es Diego Fernando Latorre. Diego Latorre, que fue el comentarista estrella de Fútbol para Todos en los últimos 3 años. Casi te diría que es el sucesor de Macaya Márquez. Es parte de estos encuentros que realiza la FIFA en Buenos Aires. Y la figura de Diego Latorre y lo que expresa Diego Latorre, no en el comentario directa, ¿sabes con quién, no? No en el comentario Jorge deportivo. Lanata, amigo de Lanata. Bueno, la mujer trabaja con él. No en el comentario deportivo en sí, de cómo puede comentar o no un partido de fútbol, me parece que la altura, eso es un hecho aparte, sino en relación con la idea, la lógica y lo que plasma. A ver, lo leo habitualmente en el diario La Nación. Alguien para quien todo lo que sucede en Europa, no importa qué, está bien. Sí, esa es la lógica que se quiere imponer. Estás hablando de un detalle fundamental. Latorre nació al fútbol desde un country, o sea, pertenece a una clase social que no tiene nada que ver con la historia y la naturaleza del futbolista argentino, que son en su mayoría los hijos de las villas y las villas. Fíjate dónde nació Maradona y dónde nació el fútbol Latorre. Dónde escribe. Hoy cambió, hoy hay un Perdóname, ¿sabés lo que decían los eso? compañeros de Latorre en el 96? Acá te agarré. ¿Qué decían cuando se armó aquella famosa interna en el vestuario, que Latorre se apuró joven y dijo, no, de Boca no, de vestuario no quiero hablar porque eso es un cabaret, en el auto? ¿Qué decían los compañeros? ¿Vos te acordás? Acá me parece que te agarré. Año 97, ¿qué decían? Me parece que hay cambio de saque acá. Me parece que me quedo con el saque. Yo recuerdo la respuesta del Bambino Veira, pero decían, no viene a colación. No querían dar los nombres porque esas cosas no se dan nombres, pero hasta puedo presumir, porque era la época de los halcones de las palomas, egocéntrico, pensando siempre en él. No hay que mezclar, y hay que decir, antes que nada, que Latorre siempre fue un jugador habilidoso, de muy buena técnica, hizo goles muy importantes en Boca y llegó a ser casi un ídolo en Boca. No sé si completó la figura del ídolo.
Estamos hablando de allá del año 90, 91, que es cuando él tiene su mejor momento. Pero cuando volvió era otra cosa. Los compañeros de ese Boca, estamos hablando de 20 años, sí, bueno. egocéntrico, piensa solamente en él. Está bien, ese muchacho... Ojo con ese detalle porque hay una condena ahí. Ese muchacho egocéntrico, ese muchacho completamente hedonista, hoy se lo busca instalar como el principal comentarista y referente del periodismo deportivo argentino, por lo menos en lo que tiene que ver con la televisión. Entonces, digo, a mí me hace un poquito de ruido, pero está bien. Es un tema también para tratarlo, para ver hacia dónde camina, ¿no?, esta cuestión tan compleja, tan difícil que es el fútbol en la Argentina. José Luis. Además, comodín, puede jugar en los 5 puestos de delantera, porque puede estar en torneo de competencia, puede estar en la TV pública, puede estar en la Nación, y puede estar, o sea, Pirino González jugaba de 7, de 8, de 9, de 10, de 11. ¿La seguimos la semana que viene? Hay que hablar también de Moyano.